opinión, memorias e información del mundo del deporte. Bienvenidos, esto es El Entretiempo. Aquí comienza El Entretiempo con Daniel Franco Espina y Jaime Alvarado. Por la exitosa 95.3. ¿Qué tal, amigos del Entretiempo? Primero que todo, feliz domingo, feliz jornada, un saludo muy cordial en este primer programa de agosto, comenzando ya esta parte interesante del año porque prácticamente se está acabando, oiga, ya ha ido volando con tanta actividad deportiva, con tanto desarrollo y sobre todo con la pasión por los deportes, que es lo que al final es un mismo idioma, y por eso siempre tenemos espacio para todos los temas, para todos los ámbitos. Y bueno, Jaime, primero que todo te saludo. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal, Dani? Un saludo para ti, un saludo para Chacho también y para todos nuestros oyentes del Entretiempo y por supuesto de La Exitosa. Jornada importante hoy porque, bueno, se han roto marcas, se han roto récords olímpicos y también récords mundiales, y también pues toca hablar de la participación que hemos tenido hasta ahora, lo que va de las Olimpiadas para los panameños. Don Chacho, cuénteme, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios, Dani, todo bien, contento. Otro domingo más, un programa hoy muy interesante, la verdad, de esos que no se tienen a cada rato. Y bueno, información de deporte es lo que sobra. Así mismo es, y no tanto por los resultados, sino por las anécdotas, por lo que siempre hay de por medio, porque uno, acá en este podcast, programa, siempre hemos hecho el énfasis de lo importante de que son los resultados los que pues generalmente marcan a los deportistas, pero siempre recordando su condición humana y recordando uno de los eslogans de este programa, que es el deporte en la cultura en los deportes, todo lo que compone el ser humano, y recordándonos tantos casos específicos. Y cuando hablamos de humanidad, también nos referimos a la mente, nos referimos a la importancia de la salud mental en los deportes. Por eso, estimado amigo de La Exitosa, hoy en este programa, con Paul en el Control Master, tendremos una charla del entretiempo muy interesante. Vamos con la charla del entretiempo. La charla del Entretiempo. El debate con lo más importante y destacado de la semana. El orden de los factores no altera el producto, por eso hoy comenzamos de una manera diferente. Y de esta forma tenemos, para lo que es el tema del día, una invitada muy especial, Chacho. María Carla Sayavedra, egresada de la Universidad Santa María la Antigua como licenciada en Psicología y diplomada en Psicología Deportiva, Actividad Física y Salud. Cuenta con diversos estudios y formaciones en España en Psicología Deportiva, certificada en Psiconutrición y cursando estudios en Mindfulness. En 2014 trabajó en Pan Deportes, 2016 al 17 psicóloga de la sub-17 de FEPAFUT, 2019 atención en la consulta privada para atletas en etapas de iniciación, formativas y alto rendimiento, 2017 al 2021 psicóloga del equipo Panama City Football Club, actualmente es psicóloga del Comité Olímpico de Panamá y a su vez encargada de la Oficina de Deporte Seguro. Bienvenida. Hola, muchas gracias por la presentación y la invitación. Es un honor estar aquí con ustedes y poder conversar de un tema tan importante que es lo que me ha tocado ver, trabajar y conocer por el momento en Panamá, también en consulta privada fuera de Panamá, pero creo que ahorita mismo lo que han sido los Juegos Olímpicos nos han dejado muy alerta de lo que es la importancia de la salud mental. Demasiado. Hay conceptos que se han venido desarrollando, que se han venido explicando a lo largo de estos Juegos Olímpicos, a lo largo de la historia del deporte, sobre todo, pues como tú lo has mencionado, hay una trayectoria que uno lee y realmente en esos años han habido tantos acontecimientos. Me viene a la cabeza el 2014, especialmente porque, bueno, un año antes, 2013, y para ir comenzando con ese desarrollo, a muchos recordamos esa eliminación de Panamá, por ejemplo. Yo creo que fue la primera vez que yo creo que entre todos los colegas aquí habíamos dicho la falta como de psicología deportiva, porque muchos dijimos que esa eliminación, por ejemplo, de Panamá contra Estados Unidos fue cuestión como de concentración o no sabemos. Pero hay tanto que se maneja. Por ejemplo, así comenzando, ¿cómo ves, por ejemplo, el panorama de la psicología deportiva primero aquí en Panamá? ¿Cómo ha sido el desarrollo? ¿Cómo comienza esta motivación para ti en este panorama, en este país,
para aplicar tu carrera de psicología deportiva? Bueno, yo creo que adelantaste un poquito lo que fue mi motivación y fue ese 2014 cuando vi, no el partido de Panamá contra Estados Unidos, fue contra México, y me di cuenta del tema de la concentración y la atención. Yo todavía era estudiante de psicología y estaba llevando a cabo una práctica profesional en Pandeportes con diferentes objetivos y estaba conociendo la psicología del deporte. En Panamá no es una materia que se le dé tanta prioridad, pero cuando yo comencé con esta curiosidad y este interés y darme cuenta en ese partido de Panamá contra México cómo nuestra selección había cambiado lo que era la conducta durante el partido por unos temas de agresión que yo me había dado cuenta que la fanática de México estaba teniendo hacia nuestra selección. Ellos están jugando en México, si no me equivoco. En el Azteca. Ajá. Y bueno, están hasta lanzando botellas y yo estaba en shock. Yo realmente no era tan seguidora del deporte y fue ese momento como que despertó mi curiosidad y yo dije, espérate, pero ¿quién les enseña a gestionar sus emociones y pensamientos en este tipo de ocasiones? ¿Cómo ellos hacen para poder sobrellevar esta situación? Porque te están agrediendo, estás teniendo un buen rendimiento y de la nada empiezas a cambiar tu estilo de juego durante el partido. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Quién los ayuda? Y yo me acuerdo que tuiteé, en ese tiempo de moda, estaba iniciando el Twitter, existe un psicólogo deportivo en la selección de Panamá, y empiezan todos los psicólogos, oye, yo creo que no, y otras personas expertas en el mundo del fútbol, no, mira que no hay. Y yo dije, ¿sabes qué? Yo creo que yo tengo que empezar a estudiar esto. Bueno, yo yéndome por esa parte, la verdad es que me gustaría preguntarte cómo sería ese trabajo de preparación, ¿no? ¿Cómo se prepara un atleta o un deportista para poder solventar esa presión? Porque por lo menos en mi caso, que yo he tenido la oportunidad, como varios aquí seguramente, de estar en un estadio visitante y uno apoyando al equipo visitante, ha podido sentir, digamos, la presión. O sea, porque nosotros como aficionados podemos sentir la presión de un estadio. ¿Cómo se puede preparar a un deportista, a un atleta que tiene que sentir esa presión, pero ellos son los que están compitiendo al final? Y lo mismo podría aplicar, no sé, en el tema de los penaltis. Cuando un jugador tiene que lanzar un penalti, siente también ese, si fallo, si lo marco. A mí me gustaría saber, yéndome por esa parte, cómo se puede preparar bien a un deportista para que la parte mental la pueda solventar, y no solamente en general a cualquier deportista. También pienso en grandes deportistas como Messi, como Cristiano, Djokovic, Mayweather en su momento. ¿Cómo se puede gestionar esa situación? Claro, y me encanta que tú empiezas a ejemplificar con grandes imágenes del fútbol. Y me pasa mucho en la consulta que me dicen los atletas, no, pero seguro estos ya los tienen comprados, pero es que el tema es que al final compartimos algo todos en común y es que somos humanos. Y es que obviamente van a haber momentos de presión, de estrés, de ansiedad, de diferentes emociones. Entonces, dentro de la psicología deportiva lo que se busca es gestionar el aspecto mental y emocional antes, durante y después de una competencia. Es que tú no te vas a preparar solo para los penaltis o solo para un partido contra un equipo que crees que es mucho más importante que el tuyo. Tú te vas a preparar para tener un mindset, una mentalidad de alto rendimiento en todo momento y de creer en ti y de creer en tus capacidades. Existen muchas técnicas de concentración y atención para aislar el pensamiento, enfocarte en lo que vas a hacer, y esas son diferentes herramientas que te pueden ayudar a esto, pero tienes que tener una mentalidad que te permita sobrellevar este medio ambiente. Es que es un ambiente bajo presión. Cuando los atletas deciden ser atletas, ellos asumen la responsabilidad de vivir bajo presión, eso es parte de su contrato. Entonces, cuando ellos firman ese contrato de decir voy al alto rendimiento, tienen que asumir esa responsabilidad, y para poder asumirla y sobrellevarla se trabaja desde la psicología deportiva y salud mental. No, María Carla, de mi parte quiero entrar en el tema de la juventud y niños. Porque algo que se ve mucho en el deporte panameño, y no solo en la parte psicológica, también la técnica, en todos los deportes, es que se trata de corregir al deportista cuando está formado. Y así mismo funciona con la psicología. Lastimosamente, cuando el atleta tiene 15 años de estar practicando y de tener una técnica, se trata de corregirlo y de cambiarlo. Hace poco aquí leímos un artículo sobre
los cuestionamientos que le hacen los padres, los amigos, los propios entrenadores a los niños de decirle, ¿para qué juegas fútbol? ¿Por qué lloras si pierdes? Eso no te va a dar de comer. Tienes que pensar en otras cosas. Tuvimos eso, una oportunidad, un artículo muy bueno sobre el tema. Así es. Que, pues, se lo recomendamos también, María Carla, se llamaba El fútbol no te da de comer. Exacto, así mismo. Muy buen artículo. Y es textual. Así creo que a todos, por lo menos yo jugué béisbol en hasta los 13, 14 años, y a veces nos decían, eso no te va a dar de comer. Entonces, eso muchas veces subestima la confianza y la entrega que puede tener un deportista desde muy joven. Y al final los fanáticos también influyen en cómo piensa un deportista. ¿Cómo tú, al menos en el Comité Olímpico, cómo están trabajando la parte de la infancia y del entrenamiento a los técnicos en la parte psicológica? A los entrenadores, sí, en este caso. Bueno, más que nada ahorita mismo se está haciendo un trabajo dirigido, por lo menos ahorita que vienen los Panamericanos Junior, se está trabajando con todos los juveniles que van a ir a competir en esta ocasión. Con los entrenadores se trabaja mucho en equipo. Casualmente estoy ahorita mismo apoyando un deporte particular en donde estoy haciendo un trabajo en equipo con el entrenador que tiene que ver mucho con la concentración y la atención, y cada vez que yo observo algo, yo le doy como tips o recomendaciones al entrenador de cómo tiene que ser su comunicación hacia el atleta. Ya el entrenador tiene este aspecto mental muy bien trabajado, o sea, él ya viene preparado. He tenido la oportunidad de coincidir con entrenadores que creen en la psicología deportiva, y por eso cuando trabajamos el equipo los frutos se empiezan a dar. Entonces lo que hacemos es que yo primero tengo una sesión con el entrenador antes de ver a él o la atleta. Le hago esta entrevista, converso, le pregunto el motivo de la consulta y todas estas cosas, y le digo, mira, sabes que la atención va a ser confidencial, eso es parte de mi ética profesional con él o la atleta. Sin embargo, si hay aspectos que yo considero que tenemos que trabajar en equipo o que yo te tengo que dar información a ti, yo lo converso con la atleta y después voy contigo. Entonces eso es lo que hacemos, y me han pasado ocasiones que yo digo, mira, esto lo tenemos que hablar con el entrenador, esto él no lo ve, esto que te está pasando él no lo ve y él no lo entiende, y si no lo ve y no lo entiende no va a poder trabajarlo Exacto. contigo. Entonces mucho trabajo en equipo, mucha comunicación asertiva, sin prejuicios, que eso es una de las cosas que yo digo aquí. No se trata de que tu opinión, la opinión del entrenador es buena o mala, o la mía es buena o mala, es tu opinión, punto. Entonces ahí no podemos entrar a juzgar, simplemente tenemos que escuchar y comentar con asertividad y mucho respeto. Es que el respeto siempre va por delante, no importa el método, o sea, generalmente, y también yo iba por esa parte, porque siempre existe el debate o la controversia de que está el tipo entrenador que no digamos light con los jugadores o con los atletas, que pues sí, o que pues exige disciplina, pero no a un grado de ir a la tabla, como quien dice, porque hay técnicos o hay entrenadores que pues definitivamente pueden tener una marca o una seña así de que cree que con la alta exigencia pues se obtienen los resultados, o con la alta disciplina, pero no se sabe hasta cierto punto cuánto puede aguantar un atleta de esta clase de situaciones, o pues cuánto puede tener una repercusión a la larga. Hay una serie de Netflix, no le hago publicidad mucho a Netflix, pero bueno, no sé si ustedes la han visto, Cobra Kai, por ejemplo, que maneja ese tipo como de debate entre el mecanismo de entrenamiento, digamos, que la mejor manera para hacer karate, esas series de karate, es digamos la técnica y tal, y la otra método, por eso son dos escuelas, son de combate agresivo, de no dar piedad al rival. Claro. Y yo creo que, no sé, vivimos siempre en eso, como que no se sabe, o no lo sé en tu condición en esta situación, el tema también social, de que muchas veces dicen que a la gente le falta carácter, o que vivimos en este tiempo en donde a los jóvenes en general, más allá que si el deporte te da de comer o no, también se habla mucho de la generación de cristal, de que si se aguanta o no se aguanta un tipo de indicación o un tipo de recomendación. Hay formas de hacer recomendaciones, claro, pero ¿acaso el deporte de alguna manera tendrá algo
mezclado, combinado con esta famosa generación de cristal, o cómo tú lo ves? Bueno, es que si eres adolescente formas parte de esta generación, y si eres un atleta adolescente vas a pasar por esa mentalidad que tienen. ¿Qué pasa? Esta generación que la etiquetan de una forma con la cual yo no concuerdo, me parece que dentro de todo es sana, porque decide poner límites, porque dice, espérate, yo no estoy de acuerdo con esto, explícame por qué hay que hacerlo. Entonces a esta generación hay que hablarles con justificación, porque ha sido mucho más pensante, debate más, y no está sumisa o sometida a recibir órdenes. Ellos quieren entender por qué, hay curiosidad. No es por mal o porque sean débiles, es porque ellos necesitan una respuesta ante las dudas. Anteriormente se crecía simplemente siguiendo órdenes, hoy en día se cuestiona el porqué de lo que tú me dices. Por un lado, por el otro lado también la parte de los límites que te menciono. Si yo no estoy de acuerdo contigo con esto porque me hace daño, porque no me gusta o porque no va con mis perspectivas, yo te voy a poner un alto porque eso a mí no me hace bien. Esas son muchas de las cosas que no hicieron nuestros padres o nuestros abuelos, que simplemente se encargaban de seguir lo que la sociedad les estaba imponiendo, y hoy en día se rechazan muchas cosas que impone la sociedad porque ellos creen, los adolescentes, en sus perspectivas y en sus ideologías, y estudian y leen bastante. Cierto, eso estamos más llenos de información, bombardeados de información, Jaime, que pues definitivamente temas y la gente se entera o toma una posición a veces extrema o radical a veces con esos conceptos, ¿no te parece, Jaime? Sí, no, totalmente. Ya la verdad es que, o sea, dentro de todo yo pienso que estamos hablando, ¿no?, del tema de que los deportistas pues están sufriendo últimamente, pues el tema de la presión y que se ve mucho, o lo estamos viendo mucho ahora en el tema público, por decirlo así, ¿no? Porque lo vemos ahora con el tema de Simone Biles, que se acaba de retirar hace poco, y de hecho Amanda, una de nuestras colegas, nos envió una pregunta que ahora quiero tratar de sacarla, y es el tema de qué tan, ella la enfocó de que qué tan común es el problema de la salud mental para el atleta. Así que, no sé, yo trataría de enfocarlo un poco más a tu, digamos, experiencia, sí, porque muchas cosas pues las vemos, eso lo hemos visto el tema de Simon, que se ha retirado, claro. Pero qué tan común es, o sea, desde tu perspectiva, y si has logrado tratar casos así como un poco más graves, por decirlo. Claro, es que la salud mental es algo de una humanidad compartida, es algo que todos tenemos, todos los humanos tienen salud mental. ¿Qué pasa? En el deporte, lo que hace la psicología deportiva es cuidar y prevenir a que se llegue a ese tipo de situaciones, porque eso ya fue una crisis. Y ya lo de Simone Biles no es psicología deportiva, ya lo de Simone Biles es terapia, porque esta es una chica que viene de abusos en su entorno deportivo, que viene de negligencia y que viene de abandono dentro de su hogar. Y a pesar de toda esa historia, que fue la que la ha marcado y la que la ha hecho llegar hasta donde está, ella decidió continuar, y eso fue de valientes, eso no lo hace cualquiera. Que hayan abusado de ti en tu entorno y tú hayas decidido continuar como atleta y brillar como ella lo ha hecho, es de valientes y es de grandes. Sí, es que la verdad, visibilizar, y a mí lo que me aterró en cierta forma es como la misma gente de Estados Unidos llegó y tituló eso como una inmadurez, incluso como precisamente una fragilidad. Claro. Se hizo también muy viral la posición de Novak Djokovic, por ejemplo, con respecto a eso. No, fue una posición igual, no me ha quedado claro si de verdad lo dijo en esta época, lo dijo hace 7 años. Eso es lo que no me queda muy claro, porque está nuevamente el tema de la presión. Y estamos hablando, no sé si de la superficialidad o de lo que es superficial para un atleta que tiene la colección de medallas de oro, la colección de títulos mundiales, la colección, y al final, independientemente de eso, o no los llena o no sabemos cómo definir eso. Entonces ese concepto como tal, para un atleta de tan alto rendimiento, eso yo creo que es lo que ha dejado confundida a la gente. ¿Qué tanto tiene que tragar un atleta? O sea, ¿qué tanto tiene como que reprimir un atleta? No sé, tú sabrás el término correcto. Nosotros siempre queremos tratar con pinzas porque, claro. Es un caso muy personal, muy particular, pero no sé, eso es lo que confunde a la gente sobre
hablar si es inmadurez o si es falta de carácter o si de verdad, ¿qué tanto se habrá guardado un atleta como Simone Biles? Claro, pero ¿qué pasa si en vez de su salud mental hubiese sido que se quebró un hueso? ¿Hubiese podido seguir o no? Esa es la pregunta que yo le hago a todas las personas. Es igual. Si se quiebra tu salud mental, si estás mal, no se puede seguir. Y ella es una representación de que hay salud mental en el deporte, de que ella dijo, no puedo seguir con esto. O sea, pregúntense ustedes y las personas que están escuchando en este momento, si tú estás compitiendo y te rompes un hueso, ¿tú vas a poder seguir? Imposible. No, y lo mismo le pasó a ella con su salud mental. Entonces eso es algo que lamentablemente el tema de salud mental es tabú para la sociedad. Hoy en día y con el tema de la pandemia se ha mejorado y se ha visibilizado mucho más la importancia de cuidarnos. Sin embargo, todavía siguen habiendo críticas y el tema también está en cómo ven los seres humanos a los y las atletas. Las ven como una máquina de producción. Entonces, como ella dejó de producir, ella está mal y ella no funciona. Pero nadie le pregunta a ella cómo se siente. Y algo que yo he estado hablando en redes sociales últimamente es que detrás de un atleta hay un ser humano y a las personas se les olvida eso. Más allá de medallas, hay una persona que luchó por su salud mental y yo creo que ese es el mayor logro que puede tener un ser humano. Yo creo también, o sea, siempre se está hablando de que lo que tú comentas, los deportistas, pues, como si no tuvieran emociones, como si solamente estuvieran para competir. Y yo quería preguntarte, pues, la verdad, si tú ves que se infravalora un poco el tema de la psicología deportiva, o de la psicología en general, porque realmente pues siempre se habla de que no, la preparación física para el deportista es importante, porque si se lesiona, porque necesita dar el máximo rendimiento, pero ¿tú crees que ahorita mismo esa parte está un poco más infravalorada? No se le tiene tanto en cuenta a la hora de ver al deportista en sí, y también enfocándolo por el lado también de lo que dices, que muchas veces nosotros tenemos esa tendencia a criticar. O sea, nos olvidamos del ser humano y solamente pensamos, es un deportista y tiene que dar lo mejor. Y nos vamos directamente hacia la crítica y nos vamos directamente hacia, no importa cómo se sienta, sino que nosotros solamente soltamos lo que queremos decir en el momento y no nos importa realmente su salud o cómo se pueda sentir mentalmente esa persona. Claro, yo creo que uno de los mayores problemas a nivel social es el tema de las redes sociales. Es que es muy fácil y han salido incluso chistes y memes de personas sentadas, acostadas, comiendo lo que sea, viendo las Olimpiadas y criticando al atleta que hizo un mal movimiento o hizo una mala jugada. Porque es mucho más fácil sentarte, ver, comer, estar tranquilo y tú no saber lo que dura ese proceso de clasificar a unos Juegos Olímpicos. Esto es uno de los procesos más difíciles, están los mejores del mundo. Y cuando yo veo eso, yo digo, bueno, pues yo me quedo pensando, como ser humana que soy, hazlo tú. O sea, si para ti es tan fácil sentarte y comentar de eso, hazlo tú. Es como un apunte, María Carla, que yo le diría que si a usted, estimado oyente o a cualquier persona, si usted le da pereza subir unas escaleras y se atreve a criticar a los atletas, por favor absténgase de comentar, de verdad, porque exacto. Es la dinámica, Jaime y Chacho, siempre, o sea, en las situaciones más cotidianas que nos da pereza o algo y esta gente igual combate, oiga, para combatir la pereza, o sea, combatir igual eso como de levantarse independientemente de todo, de los cansancios físicos, del cansancio de entrenamiento, del cansancio, del desgaste mental que implica igual un deporte como tal, sea cual sea el deporte, porque siempre pasa, Chacho, no sé, en el béisbol muchas veces también podríamos estar observando cosas así, de que, bueno, la concentración, que si en el pitcher, que si el catcher no estaba concentrado, lo que cuesta a veces un error en un partido de béisbol, y uno desde la tribuna siempre también se anima a decir, no, le falta cómo se va a concentrar, y la presión que llega también por las redes sociales. No, en el béisbol pasa mucho porque es un deporte muy difícil. De hecho, creo que es el único deporte en que un pelotero falla 7 de 10 y es una estrella. O sea, los jugadores que batean 3 de 10 oportunidades al bate son grandes ligas. Y la gente cuando se poncha,
ya no sirve, ya está muy viejo, tiene que retirarse. Claro. Yo quisiera traer a la mesa 2 frases que vi en el Instagram de María Carla. ¿Cómo es el Instagram de María Carla? Entrena.tumente. Otra vez para que los oyentes se lo queden guardado. Entrena.tumente. Excelente. Ahora sí, adelante. Tener fuerza mental en el deporte es que a pesar de perder en el resultado, desea ser mejor para alcanzarlo en la próxima competencia. Y la otra frase es: el éxito de los demás no es mi fracaso. Convérsanos un poco de esas 2 frases, por favor. Bueno, vamos a comenzar con la primera frase que dijiste. Estas son las reflexiones que yo siempre saco de las consultas. Al final yo le digo a los atletas, ustedes me enseñan más de lo que yo les puedo enseñar a ustedes. Imaginé que eran experiencias. Claro, son puras experiencias que yo saco de la consulta. ¿Y qué pasa? ¿Qué me han enseñado atletas que intentaron, que optaron por clasificar en estos Juegos Olímpicos en los que nos encontramos ahorita? Es que a pesar de no haber clasificado en me dice, bueno, pero viene París. Entonces, o sea, me conmueve mucho y me remueve mucho por dentro ver, wow, cuánta ilusión y cuánta disciplina hay. Es que ser atleta de alto rendimiento equivale a resiliencia. No cualquiera pasa por un proceso largo en el que se prepara y por un punto, por un tema de ranking o porque perdió en su última competencia, no clasificó después de haber tenido, bueno, pues un background impecable. Y entonces no clasifica y dice con todo el dolor en el alma, este es mi estilo de vida, yo sé en lo que me metí, yo quiero esto, yo voy a seguir. Y yo me quedo como que, wow, no es por entrar en comparaciones, pero yo digo, estas personas son sobrevivientes. Porque eso es un duelo y perder, o sea, cuando tú pierdes una competencia, ya estás pasando por un duelo. Tú perdiste la oportunidad de estar en los Juegos Olímpicos, tú estás pasando por un duelo. Y perder esa oportunidad es un dolor muy grande y no es un tema de ego, es un tema de mucho esfuerzo, sacrificio, trabajo, de personas que ni siquiera tienen el apoyo necesario de la sociedad. Esta sociedad que critica y esta sociedad que juzga no saben que hay falta de apoyo económico, emocional, la plataforma, el lugar de entrenamiento, tantas cosas. Y es por eso que poder apoyarlos en esta parte emocional y mental, para mí es un honor. Yo siempre le digo a los atletas, para mí es un honor ser tu psicóloga y trabajar contigo, porque yo sé lo que tú estás haciendo y yo sé lo que conlleva y tú eres una alta referencia de el verdadero significado de resiliencia. Y eso es lo que quiero decir con ese primer quote que mencionas. Y con el segundo quote, es que en el deporte solemos comparar. Y en la vida también, pero en el deporte pasa mucho. Que por qué este atleta sí, este otro atleta no. Inclusive ellos mismos o ellas mismas se comparan. Que, ay no, pero esta va a ir más rápido. Ya dentro de esta tiene piernas más largas, va a ir más rápido. Enseguida entra en esta discusión de comparación. Entonces lo que yo les converso es que tú no puedes utilizar de referente para tu éxito a alguien que no eres tú. Otra persona que no vive tu vida, que no tiene las mismas experiencias que tú, que no tiene tu realidad, no es tu referente de éxito. El único referente de éxito que tú puedes tener en la vida eres tú mismo, porque eres tú el que se para y entrena todos los días, desde las 4 de la mañana, el que va a trabajar y que después llega a hacerse las comidas, a acostarse temprano para al día siguiente volver a pararse. Eso es disciplina y eso es compromiso y eso ya es éxito. Y otros no pueden ser tu referente, eres tú. Eso es muy cierto, compartimos totalmente. Un oyente me hace llegar a través de @elentiempo_ una consulta, porque hemos estado hablando también de etapas de desarrollo y hay una parte muy importante que a mí me recuerda muchísimo. Aprovecho y también mando saludo a mi familia que está en sintonía, pero el tema de lo que se involucra la familia en la formación de un atleta. Sobre todo, pues, cuando hablamos de fútbol infantil, de fútbol de divisiones menores, en donde yo he visto casos en España, sobre todo,
cuando hay controversias arbitrales, incluso, y los padres se meten o se meten en las decisiones del entrenador, o a veces existe esa controversia como que, o sea, son peleas reales, o sea, son peleas que a veces, eso al lado de meterse en los que realmente o supuestamente saben del deporte, y yo, claro, en lo que ya veníamos hablando de que el fútbol no te da de comer o esto, pero hay mucha gente interesada también en Luis Alejo Araúz, le mando un saludo muy grande, nos saluda desde la Liga 10, el gran colega Luis Alejo, pero también nos consulta precisamente en la edad de desarrollo el apoyo familiar, o qué tanto puede meterse una persona, un padre de familia. Hay atletas que han declarado que su familia son su más grande inspiración, pero ¿hasta qué punto pueden ser realmente parte del desarrollo, ojo, deportivo, sin que eso tenga que ver con el desarrollo mental de ese mismo atleta? Claro, lo importante es saber que cuando hablamos de familia, y te voy a poner un ejemplo, papá y mamá, tú eres papá y mamá, tú no eres entrenador, tú no eres coach, tú no eres preparador físico, tú eres papá, tú eres mamá, porque los atletas, nuevamente digo, son seres humanos y ellos necesitan un padre y una madre. Yo he tenido la oportunidad de hacer talleres para padres y madres de deportistas, en la cual yo le digo, ustedes juegan un rol en la vida de sus hijos y de sus hijas, y su rol es ser padres y madres, porque ellos necesitan a alguien que los apoye, a alguien que los escuche, y la forma en la que se aproximan a sus hijos e hijas deportistas tiene que ser no desde, ¿sabes? Porque con este afán de querer que a tu hijo le vaya bien, que tu hijo sea exitoso y que logre todos sus sueños y puedes abrumarlo. Entonces dale la oportunidad y ábrele el espacio a que sea él o ella el que te diga cómo se siente. Y las preguntas que les vayas a hacer que no estén ligadas a un resultado, que estén ligadas, y más si son adolescentes o son niños, a esta parte lúdica, esta parte de disfrutar, esta parte de relación social que tiene el deporte, porque el deporte, más allá que este aspecto de divertir a los demás, también tiene un aspecto de crecimiento personal y de crecimiento social y cultural. O sea, el deporte no es solamente para otros, también es para los que lo viven, y a las personas se les olvida, inclusive a los mismos padres y madres. Entonces, si tu hijo llega a un partido de fútbol, en vez de decirle cuántos goles metieron, ¿cómo te sentiste durante el partido? O sea, son dos encuadres distintos, son dos enfoques distintos, entonces tienes que tener mucho cuidado cómo tratas a tu hijo deportista. Correctamente. Jaime. Bueno, no sé cuánto tiempo ya nos queda. Siga. Estamos... No sé cómo está este tiempo, María Carla. Estamos bien. Sí, nos va comentando, nos vas haciendo señas, pero estamos acá, es que estamos a gusto, porque realmente es un tema muy interesante. Muy interesante, y para no ir muy lejos, y yo creo que te lo llegué a comentar, hace un año que comenzó este podcast, y desde ese año estábamos pensando efectivamente en tratar este tema, porque uno a veces como periodista, somos periodistas deportivos, y generalmente, precisamente, y yo no sé si también puedes ir, y podemos ir ligando ese tema, ese concepto de los medios de comunicación con respecto a eso, porque ahí también yo siento que hay una responsabilidad enorme, Jaime, con respecto a lo de los medios de comunicación, redes sociales, en lo que es tratar este tema con la seriedad de vida. Así es. Sí, no, definitivamente, porque estamos hablando de que los medios de comunicación, como todos somos expertos en materia deportiva, y como todos sabemos más que seguramente los propios atletas o los propios preparadores o entrenadores, siempre gimnasia artística con Simon definitivamente. Entonces yo, como sé más de eso, pues puedo salir en un medio de comunicación y decir, bueno, esto lo hizo mal, se equivocó en esto, hay que mejorar en esto, pero ¿hasta qué punto eso puede llegar a ser... o sea, ¿cómo le dices al atleta, oye, sabes qué, aléjate de todo ese entorno, todo ese mal entorno, porque muchas veces es un mal entorno, y céntrate únicamente en ti? No escuches lo que venga de los medios de comunicación, porque sobre todo son los medios de comunicación los primeros en salir a criticar y en salir a hablar siempre mal, en su mayoría, de los atletas. Y también son los primeros en subirse al bus de la victoria. También, primero. Sí. Exactamente. Ay, exacto. Sí. Hay, como dicen por ahí, hay de todo en la viña del Señor.
He tenido la oportunidad de conocer a grandes periodistas deportivos que trabajan desde la ética, desde el respeto, que para mí eso es súper importante, pero bueno, también está el otro lado de la moneda, en el que hay mucha crítica, hay mucho juicio, como esto que estábamos hablando de que, bueno, pues si tú eres experto y tú eres el que hace los 4 giros en el aire que hace Simone Biles, bueno, coméntanos cómo se hace. Entonces, esta parte es difícil porque sí existen muchas personas que pueden comentar acerca de la carrera de un atleta. Y lo que trabajamos en ese sentido, por lo menos, cuando están en una competencia, más que nada, que es donde más se empieza a hablar de los atletas, yo le digo, entrega tu celular. No hay celular. Cuando estamos en concentraciones con los equipos deportivos que se iban a competencia, yo, entrega el celular. Y más allá de por un tema de quitarle esta parte recreativa, a mí me interesa de que no estén pendientes de las redes, porque me acuerdo que una vez salieron de una competencia y habían ganado el Panama City, había ganado el torneo afuera en USA Cup, estaban revisando lo que decían las redes y los que comentaban, y muchas personas estaban comentando cosas no buenas de un equipo que había ganado en Estados Unidos, y yo me quedé como que, esto es en serio. Entonces hay que tener cuidado con las cosas que se dicen y con las cosas que se leen. Entonces yo por eso le pido a los atletas, entreguen sus celulares en las competencias, porque ¿de qué te sirve estar pendiente de lo que dicen los demás si eso te quita tu concentración y tu foco de atención? Claro, claro. Antes de pasar a la consulta del Chacho, y también invitar a los que nos están escuchando en La Exitosa, además está decir que si tienen alguna consulta durante el desarrollo, nos queda tiempo de programa, y pues Paul también está atento a cualquiera de lo de la línea telefónica. Usted puede hacer llegar su consulta a María Carla al 227-0953 para que pues nos puedan consultar en vivo si tiene alguna consulta en particular con respecto a este tema del día, que repetimos es de demasiada trascendencia en el presente. Repetimos, Paul estará atento también a las líneas telefónicas en caso tal, al 227-0953 en caso de que haya consulta, Chacho. Sí, ahora que tocamos el tema con el periodismo, tengo un amigo que hace unos años, en el 2010, en el campeonato de béisbol juvenil de Los Santos, estaba peleando el título de bateo. Era su primer año, él tenía 15 años, bastante joven para el tipo y la cantidad de presión que tiene un joven en el béisbol aquí en Panamá a esa edad. Y en los últimos 5 o 7 partidos empezó a decaer su bateo. Ya no estaba siendo tan efectivo. Y la psicóloga del equipo estaba trabajando con él. Y uno de los comentarios, o sea, a mí me quedó eso y en la verdad me molestó. Todavía 11 años después me acuerdo. Uno de los comentarios de un periodista allá en Los Santos fue: ¿de qué sirve la psicóloga en el equipo? Lo que está haciendo es que él bate menos. Y me pareció increíble que alguien que tiene el poder de comunicar a toda una provincia y a todo un país, se refiere así de alguien que lo que busca es que logre el objetivo y que sobre todo se mantenga sano mientras está jugando. Claro, primero que nada estás desinformando. Exacto. Porque si tuviese conocimiento de lo que hace la psicología del deporte, no sería un comentario que saliera de él, de esta persona que está hablando. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se habla, y que si se hable con bases, que se hable con data, con investigación, y sepa a qué se está refiriendo al respecto, porque si tú me preguntas, no hay mucho sentido en que se diga que se le está haciendo un daño cuando lo que trabaja la psicología del deporte es la salud mental del atleta. Cierto, en todo concepto como tal, eso es para mí prioritario, eso de cuidar siempre, no sé, tener sensibilidad siempre, tacto. Hay veces que se habla mucho del tacto al momento de hacer algún tipo de observación. Una frase que se me vino a la mente cuando conversamos en antes sobre el tema de cómo llegarle a los niños, a los jóvenes, desde la parte de los entrenadores. Esta frase que la he visto mucho por redes, que es: la sinceridad, mucha gente la confunde con brutalidad.
Y pasa mucho que estos entrenadores que son muy disciplinados, son muy estrictos a la hora de comunicar, sí, quieren lo mejor para el equipo, pero a la hora de hablar no tienen mucho tacto y se pasa la raya de la sinceridad. O sea, ya se golpea la estima del deportista. Y es que ellos también llegan, es que yo soy así, es que así se tiene que hacer y tal, y bueno, al final hay tantas igual material, películas sobre el tema, y no solamente hablando del deporte. Hay una que se llama Foxcatcher, que es una muy buena película también en ese sentido, con lo que es el entrenamiento a un luchador. Vamos de pronto a un plano no tan deportivo. Hay otra película como Whiplash, por ejemplo, que hay un profesor que insiste y maltrata al estudiante y consigue un buen baterista, aunque pierda toda humanidad al final. Pero eso del tacto y de la obsesión del resultado, nosotros también lo hemos tratado en el entretiempo, y lo tratamos la semana pasada cuando Panamá termina eliminada de la Copa de Oro, que todo el mundo difundió la palabra fracaso de inmediato. Acá no sé, en el aspecto social, en el aspecto mental, no sé cómo tú ves a Panamá, al país. ¿Cómo crees que asuma la palabra derrota, la palabra fracaso? ¿Cómo crees que ha sido ese desarrollo de esa palabra? Porque siempre que hay una derrota, definitivamente somos de lo peor, no se puede mejorar nada, suele salir mucho ese tipo de observaciones. Pero ¿qué tanto pesa la derrota para un panameño o para un atleta panameño? Bueno, cuando hablamos del atleta y se piensa en fracaso, si hay una valoración en el trabajo que ha llevado a cabo y en el recorrido, y algo que también hace poco posteé en las redes sociales, es que cómo eres capaz de dudar de tus capacidades y de tu proceso, si es eso lo que te ha puesto en donde estás. Entonces, si hay una valoración del trabajo que se ha hecho hasta el momento, y el recorrido y el esfuerzo, el sacrificio y la disciplina y todos estos aspectos, no va a ser un fracaso. No va a ser un fracaso. Fracaso sería no haberte comprometido con lo que estabas haciendo, no haber cumplido con tus entrenamientos, no haber seguido el plan de alimentación que necesitabas. Eso es fracaso. Pero no el resultado. El resultado, puede haber errores que te llevan a no ganar una competencia, si lo ponemos en contexto. Claro. Yo te quería preguntar si hay mucha diferencia entre el enfoque que se le puede dar, digamos, en la psicología, si hay mucha diferencia entre la psicología deportiva y la psicología pues normal, porque, o sea, estamos hablando de seres humanos todos, y normalmente pues una persona que, aunque no sea atleta en su vida cotidiana, también puede sentir cualquier tipo de depresión en la casa, en el trabajo. Claro. Si aquí en este sentido cambia mucho, o sea, cuando se trata de tratar a un atleta o a una persona no, digamos, común, que no tiene ese tipo de oficio, pero sí otros. Claro, bueno, la diferencia es bastante, porque por ejemplo, la psicología tiene diferentes ramas. Hay psicología clínica, dentro de la clínica pueden haber terapeutas, hay psicología industrial, educativa. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Cada uno trabaja de acuerdo al entorno en el que se desarrolla. Por lo menos, un psicólogo deportivo tiene que conocer de deporte. Yo, todos los años que estuve trabajando en fútbol, yo entiendo todo lo que hacen, entiendo todos estos conceptos técnicos, tácticos, porque al momento de yo sentarme a conversar con ellos, yo tenía que hablar el mismo idioma, si no, no iban a creer que yo era una persona que sabía de la materia. Entonces ahí ya no hay como respeto o fiabilidad por parte de la otra persona. Es como que, ok, es una persona que me quiere ayudar. Sí, no sabes del tema. Cuando sabes el tema, tú desarrollas esto que se llama el rapport, y esta confianza que puede haber de parte de la otra persona que está al frente tuyo, que está trabajando contigo. Eso por un lado. Yo trabajo muchas veces en el campo del atleta. Cuando el atleta está en Panamá, yo voy a los entrenamientos, yo observo, converso con el entrenador, converso con el fisio, investigo, indago, no sé qué, y utilizo todos los recursos. Un psicólogo en terapia no te puede hacer lo mismo, puede trabajar aspectos ya más profundos, que pueden verse en el aspecto deportivo, pero no se enfoca en el deporte, ¿sabes? Entonces nosotros sí vamos a trabajar exclusivamente el deporte.
yo no me meto en los aspectos personales. Sin embargo, si hay algo que está impactando en su vida y necesita conversarlo, lo vamos a conversar. Y si yo veo motivo o razón para referirlo a terapia o inclusive psiquiatría, por ya un tema de patología, esto se hace la referencia. Y así es como se trabaja de forma ética en la psicología deportiva en conjunto con otros especialistas de la salud mental de ser necesario. La carrera de psicología aquí en Panamá es una de las más concurridas en todas las universidades. Me gustaría que animaras a esos estudiantes de psicología a que por lo menos investiguen sobre la psicología deportiva, porque necesitamos más psicólogos deportivos con estudios y experiencia, y bueno, tenemos esta oportunidad de tenerte aquí, así que por favor, mándale un mensaje, instruye un poco a esos estudiantes. Bueno, nada, solamente decirles que necesitamos más psicólogos en el área deportiva. A mí me llena de emoción y de ilusión. Yo he tenido la oportunidad en los clubes recibir a practicantes de psicología en el ámbito deportivo. Son pocos, la verdad, y la necesidad de salud mental, de trabajar salud mental en el deporte es mucha. Yo creo que lo que yo hice en su momento fue abrirme en este campo e imponer la psicología deportiva. Yo dije, se necesita sí o sí. A mí nadie me preguntó, yo solamente me paré y dije, esto se necesita, y eso me abrió muchas puertas en diferentes lugares, Panamá y fuera de Panamá, y eso es lo que les quiero invitar a hacer, que crean, si les gusta el deporte y creen en la salud mental en el deporte, que se posicionen y crean que esto es algo necesario e importante, y se animen a trabajar en esta área, porque yo creo que ya se abrió camino y podemos seguir adelante con muchos especialistas en psicología deportiva. Dicho eso, pues darte primero el agradecimiento enorme, María Carla, porque tener este espacio de orientación, porque acá queremos siempre orientarnos en todos los sentidos. Ya nos hemos orientado en arbitrajes, nos hemos orientado en dirección técnica, pero yo creo que este es uno de los programas más importantes. Yo creo que todos acá, como condición siempre humano, siempre en lo que es la retroalimentación de lo que uno hace, del proceso que uno hace, llegar a tener una persona como tú, distinguida en la materia, de verdad es lo que nos nutre, lo que nos llena también de alegría. Primero, hacerte llegar eso. Segundo, pues por supuesto que el entretiempo como tal siempre va a estar del lado de los psicólogos deportivos y de todo lo que implica. Así como comenzamos hablando de la selección en 2014, cerrar con una frase muy particular que decía de Thomas Christiansen en su momento, antes de irse para la Copa Oro. Él decía, se le consultó sobre la psicología deportiva y él apenas con una risa nerviosa como que, oiga, sí necesitamos algo. Y yo creo que ojalá, más allá de todas esas reflexiones que quedan al aire, pues ojalá en algún punto podamos de verdad tener esa conciencia como tal, como psicólogo, con psicología deportiva. Y bueno, María Carla, de verdad, muchísimas gracias a nombre de todo el equipo de producción del Entretiempo. De verdad, si tienes algún mensaje igual final, aparte del que acabas de darnos, pero muchísimas gracias por haber aceptado la invitación aquí a los espacios del Entretiempo. Bueno, muchas gracias a ustedes por la oportunidad nuevamente. Son pocas veces la que se abren los espacios a hablar de salud mental en el deporte. Lo valoro muchísimo. Esta es una oportunidad para que este mensaje le llegue no solamente a los atletas, entrenadores o familias, sino a todos los que amamos el deporte, a todos los que nos gusta seguir el deporte, a que entendamos la importancia de la salud mental, de respetar, de cuidar nuestras palabras, la comunicación asertiva y entre tantas cosas, porque al final todos formamos parte del deporte. Claro, somos seres humanos, hay que saber lo que somos los seres humanos, así suene como una obviedad. Ya para esta parte final, Chacho, Jaime, y Paul, vamos alistando más bien la pastilla del menú de la jornada. Ya nos quedan pocos minutos para la última parte, así que vamos con el menú de la jornada. Cuéntenos para contarles lo que tenemos programado para este domingo. Y ahora, el menú de la jornada. Prográmate con los eventos que no te puedes perder en el Entretiempo. Bueno, antes de terminar temprano con esta edición del Entretiempo, comentarles también que esta mañana, como lo compartimos en redes sociales, y hablando de inspiración, nos faltó ese tema muy, muy fundamental, el tema de la inspiración, María Carla, porque esta mañana
Rojas, Yulimar Rojas, la atleta venezolana, alcanza una medalla histórica en el salto triple, la primera medalla de oro para Venezuela y una rompe récord mundial, pero hay algo que ella no se revela mucho o no lo cuenta tanto, no se cuenta tanto, pero una de sus inspiraciones fue la colombiana Caterina Ibargüen, la inspiración que le llevó, pese a haber quedado bronce, plata, pero la insistencia y llega a ganar la medalla de oro en estos Juegos Olímpicos, fue tendencia en redes sociales. Y bueno, estamos ya en las últimas semanas, Chacho, de los Juegos Olímpicos. Así es, el béisbol también con acción, que se sigue dando, hay un duelo entre Dominicana y Japón muy bueno, la verdad. Y bueno, también en las Grandes Ligas, 2 pitchers panameños con muy buena actuación esta semana. Paolo Espino consigue su tercera victoria. Jaime Barría ayer hizo algo que muy pocos panameños han hecho en las Grandes Ligas, que es una blanqueada. Le ganó 1-0 a los Atléticos de Oakland. Y pues el menú para hoy en las Grandes Ligas: juegos importantes, Blue Jays contra Royals, los Mediarrojas de Boston, mi equipo, bien, contra Tampa Bay Rays, que es el rival directo. Está muy buena esa división. Los Medias Blancas de Chicago contra los Indios de Cleveland, que ayer ese juego lo estábamos viendo, ganó Chicago. ¿Cuánto terminó? 12-11. Velo. Guerra de bateo. Velo. Y los Cardenales de San Luis, el equipo de Edmundo Sosa, el panameño, contra los Mellizos de Minnesota. Cuéntame qué también tenemos para otras disciplinas, Jaime. Bueno, en fútbol, hoy tenemos la final de la Copa Oro, México contra Estados Unidos a las 7:30. ¿La va a ver, sí o no? Sí, por supuesto. Ah, bueno. Esta final. Más vale. Y bueno, también recordar que mañana será la participación de Gianna Woodruff a las 6:45 de la mañana, si no estoy mal, claro, en 400 metros valla. Vale agregar que, bueno, Bailon fue eliminada, pero se llevó todo el respaldo de todos aquí en Panamá. Además también de que hubo un atleta también que esta mañana no tuvo la mejor de las suertes, pero hay harto que hacer por el deporte nacional. María Carla, no sé si tú tienes así en particular alguna afición más allá de la psicología deportiva, pero eso me faltó también preguntarle. ¿Le vas a algún equipo en especial, aparte de la selección o a los deportistas panameños? Pero ¿hay algo así a lo que tú te mantengas atenta? Bueno, a la Escuadra Azzurra. Ah, sí, de Italia. Claro que sí, Bien. de toda la vida. Ahí empecé a amar el deporte. Bien, excelente. Me imagino que en la Eurocopa estabas muy triste. Fue una felicidad inmensa. O sea, es que tengo familia italiana, entonces ellos fueron los que me enseñaron a amar el fútbol desde muy chiquita. Y bueno, para mí fue una emoción muy grande, de verdad. Va bene, ottimo. Questa condizione per la Azzurra. ¿Y cuál squadra en Italia? ¿Qualcuna? La Juventus. La Juventus. El gran don Mauricio. Y bueno, como tanta gente hincha de la Juventus, también recordarles que hay actividad de la Fórmula 1 también. Ayer Lewis Hamilton llegó a tener pole position, estaremos muy pendientes también. Usted no se desconecte, recuérdanos nuevamente tus redes sociales, por favor, no queremos perdernos ese gran material de Entrena tu Mente, por favor, María Carla. Claro que sí, me pueden seguir en Instagram como @entrena.tumente y en Twitter como @entrenatumente sin la E al final. Bueno, hoy terminamos por esta edición de este domingo. También recordarles que nos sigan en @elentiempo_podcast en Instagram, @elentiempo_ en Twitter. Recordarles a los que están en sintonía que si se perdieron algún detalle, este programa también va para nuestra plataforma de Spotify, en donde está también nuestro formato podcast esta semana, que tendremos un episodio particular en formato podcast y claro, con los apuntes de la gran final de la Copa Oro. Y claro, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, síganos en redes sociales también en @elentiempo_ en Twitter. En sus redes personales, Jaime, tiene ahí para que lo sigan ahí, usted gran seguidor del fútbol alemán y del Barcelona. Sí, Jaime J-0295 es mi Twitter, así que bueno, para que estén pendientes, porque ahora que comienza la Bundesliga, esta vez estaré muy al pendiente, dando los resultados y por supuesto también comentarios sobre el Barça. Y bueno, si nos queremos enterar de las voces jóvenes del béisbol nacional, podemos acudir a ¿dónde, César? Twitter, CesMauricio1495, Instagram, CesarMauricio1495. Último comentario del béisbol. Esta semana la federación, presidida por el señor de los bates, Benicio Robinson, mandó un comunicado muy polémico en el cual
exige a las diferentes provincias anunciar hasta este martes si van a participar en el próximo campeonato de béisbol mayor. Y lo más curioso es que no hay fecha para el campeonato. No me digas. No dice que en septiembre, no era en septiembre, No hay octubre. fecha. No hay fecha. No hay fecha ni sede. ¿Quién diría, famoso? ¿Quién diría? Deportes en la cultura, cultura en los deportes también. Tweets de todo un poco. Política, cultura, salud mental, deportes, pero sobre todo humanidad en las tres que acabamos de compartir y también en la mía personal. @untaldanian. Esperamos no perdernos y siempre estar firmes en la jugada. Nos reencontraremos el próximo domingo, seguramente con un tema también, porque ya será el final de los Juegos Olímpicos, tendremos seguramente invitado desde Tokio, pero más allá de eso, darle las gracias a usted, estimado oyente del Entretiempo, a Paul en el Control Master por siempre apoyarnos en la marca, y recuerde que después del Entretiempo nos vemos en la cancha. Hasta el domingo. Nos vemos hasta el próximo Entretiempo. Contáctate con nosotros al 227-0953. Y también síguenos en redes sociales en @elentretiempo_podcast en Instagram y @elentiempo_ en Twitter. Y después del entretiempo nos vemos en la cancha.